Les voy a invitar entonces a abrir la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 2, por favor. Capítulo 2. Voy a leer todo el pasaje, ¿ya? Versículo 1 al 8. Vamos a estudiar hoy día versículos 1 al 8. Voy a leer todo el pasaje y vamos a orar y luego vamos a estudiar, ¿ya? Dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. Entonces, Señor, te damos tantas gracias por poder abrir tu palabra hoy y oramos, Espíritu Santo, que tú nos lleves y nos redargullas el corazón para ser más moldeado y más transformado conforme a tu palabra, Señor. Reconocemos que sin la presencia del Espíritu Santo, Señor, esto sería algo vacío, algo sin vida. Pero gracias porque tu Espíritu está aquí entre nosotros y porque tú nos vas a enseñar esta mañana a través de este pasaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1, Pablo, recordemos, esta carta es una carta pastoral, son instrucciones a un joven pastor llamado Timoteo, que está pastoreando una iglesia en Éfeso y que ha tenido ciertos inconvenientes y ciertos problemas en la iglesia de Éfeso. Timoteo ha querido salir arrancando, ha querido huir de ciertas situaciones, pero Pablo le insta a quedarse, a no huir, sino a enfrentar a ciertas personas que estaban enseñando falsas doctrinas dentro de la iglesia. Entonces Pablo le exhortó a pelear la buena batalla, a guardar la fe, a guardar la buena conciencia y a enfrentar la situación como un pastor, teniendo en cuenta que es la gracia de Dios lo que lo ha llamado, la gracia de Dios lo que lo ha salvado y también lo ha llamado para estar en el ministerio. Ahora en el capítulo 2 vamos a entrar en una nueva sección, porque el capítulo 1, si ustedes se dieron cuenta, eran instrucciones para Timoteo, solo para él como pastor, ¿no? Pero en el capítulo 2 ahora va Pablo a hilar más fino y van a haber ciertas instrucciones para la iglesia, ¿ok? Recuerden ustedes que esto está pensado en el grupo de la iglesia, en las reuniones, siempre teniendo en mente las reuniones y los servicios públicos de la iglesia, como los que nosotros tenemos los domingos y los miércoles. Entonces, lo que pasa en el capítulo 2, vamos a tener instrucciones para la iglesia, pero también a grupos específicos. Por ejemplo, hombres, luego vamos a ir con mujeres, y luego en el capítulo 3 vamos a ver lo que se espera de los líderes de la iglesia, ¿no? Entonces, el título de esta serie le pusimos Iglesia a la manera de Dios, porque en el fondo no es a nuestra manera en que nosotros tenemos que hacer las cosas. No podemos hacer lo que bien se nos parece hacer. Siempre nosotros necesitamos estar sometidos a la palabra de Dios y a lo que Dios ha demandado de cada uno de los miembros de la iglesia, porque en el fondo es su iglesia, no es de nosotros. Y Él ve cómo la ordena y Él ha estipulado ciertos liderazgos y Él ha estipulado ciertas formas de hacer las cosas y nosotros tenemos que ser obedientes a ese orden. Pero es interesante porque antes de dirigirse a grupos más específicos, Pablo hace una exhortación a la iglesia y dice: exhorto pues ante todo. Y mira que es importante esto, porque ¿qué es una exhortación? Yo sé que a lo mejor has escuchado mucho la palabra exhortación,
la has leído mucho, pero poco te has detenido a ver qué significa. Fíjate que la palabra exhortación en el griego es parakaleo, que es muy parecido a paracletos, que se usa para el Espíritu Santo. Y es una palabra que significa invitar por imploración o asistir por imploración. Es un ruego, una especie de invitación con sentido de urgencia. Esa es una exhortación. Es una invitación amorosa con un sentido de urgencia a alguien o a una iglesia. Entonces lo que Pablo va a hacer en el capítulo 2, familia, en estos primeros versos, es instruir de una manera bien profunda, con mucha urgencia, lo que va a hacer aquí, lo que va a escribir. Y fíjense ustedes que esta exhortación está en importancia antes de cualquier otra. Si ustedes se fijan bien, dice exhorto ante todo lo demás. Y esto significa que lo que Pablo nos va a decir es en importancia mayor que cualquier otra exhortación que la iglesia puede recibir. ¿Y cuál es la exhortación? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Qué es lo que debe estar ante cualquier otra cosa? ¿A qué nos urge Pablo? ¿A qué urge que nosotros escuchemos a Pablo aquí? Escuchemos a Dios aquí. ¿Ante qué? Ante todo. ¿Qué es más importante que todo en una iglesia? Dice que se hagan oraciones, a que se ore. Y eso es súper importante. La oración es lo que está sobre todo en la iglesia y ante todo en la iglesia. Más que las reuniones que nosotros hacemos los miércoles o los domingos. Es la reunión de oración y nosotros lo hemos dicho, y esto no es algo que nosotros venimos, ustedes lo han oído de nosotros. No es un cliché para nosotros decir que la reunión de oración es la más importante. La reunión de oración es la más importante. La vida de oración de una persona y las reuniones de oración de una congregación deben estar ante todo lo demás. Debe estar a la base de todo lo demás. Debe sustentar y sostener todo lo demás en la iglesia. Si una iglesia no ora, la iglesia no va a avanzar. Si tú como persona, como cristiano no oras, tú no vas a avanzar como cristiano. Te vas a estancar como cristiano. La oración es muy importante. Y si tú eres nuevo o nueva y quieres tomar los discipulados, yo te animo que los tomes. Porque vas a ver todos estos temas que son súper básicos pero súper importantes, y uno de ellos es la oración. Y cuando nosotros estudiamos la oración, nosotros tendemos a pensar que solo es algo que yo digo a Dios, pero la oración es un diálogo, ¿ok? La oración involucra dos personas. Uno, el que está hablando, pero también hay uno que está recepcionando lo que estoy diciendo, y a la vez la otra persona también habla, ¿no? Eso es un diálogo, ¿verdad? Cuando tú te juntas con un amigo o con una amiga y conversan y dices que tuvieron un diálogo. ¿Cuándo se produce un diálogo? Cuando los dos interactúan. No solamente tú vas a hablar. Para que se produzca un diálogo tienes que dejar hablar. Entonces la oración es un diálogo, no es un monólogo. A veces en la iglesia se entiende mal qué es la oración. Pensamos que nosotros tenemos que hablar. La oración es hablar, sí, pero dejar hablar a Dios también. Y esa es la segunda parte más importante, es que Dios me hable. Porque si tú tienes una relación viva con Dios, Dios va a querer hablarte. Dios quiere hablar a tu corazón cada mañana. Dios quiere hablar a tu corazón cada tarde, cada noche. Dios quiere hablar a tu vida cosas. Dios quiere dirigir tu corazón. Y lo va a hacer por medio de la oración. Y lo va a hacer teniendo la palabra como el motor, como guiándome a orar como Él quiere que yo ore. La palabra me va a indicar como Él quiere que oremos. Por eso, familia, es triste ver el estado de... ¿Por qué está el estado de la iglesia en el que está? Porque la exhortación que es ante todo se ha dejado después de todo. Y esto estoy hablando a nivel general, a la iglesia que usted vaya, que tú vayas,
así no tenga 100, 150, 200, 1000 personas, siempre la reunión menos asistida es la de oración. Normalmente es la menos asistida. ¿Por qué? Porque pareciera ser que nosotros queremos simplemente seguir una vida religiosa. Simplemente religiosa. Nada más quiero estar el domingo porque así dejo tranquilo mi conciencia. En la semana escucho el mundo, actúo como el mundo, vivo como el mundo, y entonces el domingo voy y me limpio un poco y vuelvo otra semana más a hacer exactamente lo mismo. Esa es una vida religiosa, completamente religiosa. No necesitas orar. Ante todo, ante cualquier cosa, necesitas doblar tus rodillas, pero más importante de la posición física es doblar tu corazón y poder orar al Señor. Es de primera importancia, familia, las reuniones de oración de la iglesia, y particularmente de esta, lo hemos dicho mucho, es la primera y más importante reunión que nosotros podemos tener en la semana, y nosotros estamos súper agradecidos de todas las personas que en el año han abierto sus casas para que nosotros podamos ir a orar. Seguimos orando para que más personas se agreguen, porque esto no es por obligación. Esto es algo, una necesidad que tiene que nacer en el corazón de todos ustedes, pero si no está esa necesidad, entonces tengo que ver qué está pasando con mi vida. Si no tienes deseos de orar, porque en el fondo, ¿cómo podemos vivir sin hablar con nuestro Creador? ¿Cómo podemos vivir sin poder orar y escuchar a Dios? Entonces, la oración en todas sus formas es prioridad. ¿Y cuáles son todas sus formas? Volvamos al pasaje. Plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Esas son todas las formas de oración que nosotros encontramos. Brevemente vamos a describir cada una de ellas. ¿Qué son rogativas o plegarias? Rogativas creo que sale en la Reina Valera. Dice, es una súplica, un ruego disciplinadamente, un ruego disciplinado. Eso es un ruego, una plegaria. Es un tiempo que yo digo, este tiempo voy a orar. Es algo con disciplina. Es decir, ya yo todos los días a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, voy a orar. Eso es una plegaria. Es una oración programada con disciplina, ¿no? En el griego tiene ese sentido. La segunda forma de oración es la oración. Y esta es la más simple y la más sencilla de todas, y es la que yo puedo hacer en cualquier momento del día, ¿cierto? Puedes ir en la micro, puedes ir en el colectivo, puedes ir en el auto, en tu auto, y son esas oraciones que tú haces incluso mentalmente a Dios, que es un diálogo, una conversación con Dios, es hablar y escuchar a Dios en cualquier momento del día. Porque recuerda, tenemos abierta la puerta. Tú puedes hablar con Dios cuantas veces quieras en el día. Eso es genial. O sea, ¿quién puede hablar con alguien importante gran cantidad de tiempo? Cuando tú necesitas hablar con un gerente, cuando necesitas hablar con un presidente, tienes que pedir hora. Y a veces está la agenda llena y no vas a hablar con él en años. ¿Ya? Incluso un alcalde de pueblo pequeño, que es Freire, por ejemplo, igual tienes que pedir audiencia. Y va a pasar tiempo sin hablar con la autoridad. Pero aquí tienes al Creador disponible para hablar con Él las 24 horas del día. 7 días a la semana, 365 días del año, Él está atento a tus oraciones. Él quiere oír a sus hijos orar. Entonces está abierto, y las oraciones son esas conversaciones, esos diálogos con Dios, que a veces incluso que no son programados, que son espontáneos, ¿no? Como cuando, por ejemplo, Nehemías, ¿se acuerdan ustedes? Oró por 4 meses que el Señor le abriera la puerta porque él quería restaurar los muros de Jerusalén, y de repente el rey lo vio medio como triste y le dijo, ¿qué te pasa, Nehemías? Y él dice que oró en su corazón. No sabemos que oró, solo lo hizo en su corazón. Y le respondió al rey, y el rey le dio todo lo que Nehemías pidió para ir a restaurar los muros de Jerusalén. Son esas oraciones flash que están disponibles y que tú puedes usar todo el día. Y las peticiones es la tercera.
Las peticiones creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Es presentar nuestras necesidades, llevar nuestras dolencias, llevar todo lo que nosotros tenemos en el corazón y derramarlo delante de los pies de Jesucristo. Esas son las peticiones. Y siempre, y esa es la última, con acciones de gracias, siendo agradecidos, siempre agradeciendo por todo al Señor, porque eso es bueno, eso es agradable. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7 nos dice algo bien importante. Vamos a leer del 6 al 7, Filipenses 4. Dice, por nada estén afanosos. Qué bueno esto a esta altura del año, ¿verdad? Corriendo para allá, para acá. Pero acá el Señor dice, por nada estén afanosos. Antes bien, o sea, antes de que te ocupes en los afanes, en lo que te provoca afán, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. O sea, ¿y qué hacemos nosotros? Lo hacemos al revés. Nos afanamos y cuando ya estamos ultra afanados, Señor, ayúdame ahora. Pero es al revés. Es, Señor, te necesito. Esta es mi necesidad. Y luego descansar. ¿Y qué más dice? ¿Y la paz mía o cuál? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, porque la ansiedad tiene que ver con el corazón y con la mente. Todas las ansiedades que vienen a nuestra vida tienen que ver con la mente y tienen que ver con el corazón. Pero Dios quiere que tú deposites todas esas ansiedades en sus pies y sean dadas a conocer esas peticiones al Señor. ¿Y qué va a cambiar el Señor? Va a cambiar tu ansiedad por paz, por su paz y por su entendimiento, y que esa paz que va a guardar tu corazón frente a tanta situación que te pueda estar ocurriendo. Entonces, importante, ¿no? Familia, ante todo, ora. Ora. Y como iglesia, ante todo necesitamos orar. Ahora, desde la segunda parte del verso 1 hasta el versículo 2 principalmente, nos dice por quiénes orar. ¿Ok? ¿Por quiénes debemos de orar? Primero, por todos los hombres, ¿no? Dice la primera parte la última parte, por todos los hombres. Es decir, ¿por quiénes? Todos. Todos los que están a tu alrededor. Familia, no sé si lo piensas, pero la gente necesita oración. Todos necesitan oración. Si tú te paras en la plaza y le preguntas a una persona, ¿quieres que ore por ti? ¿Sabes qué? Ellos van a decirte que sí. La gente necesita oración. Lo requiere con urgencia. Todos necesitan oración. Lo crean o no. Necesitan de nuestras oraciones. ¿Y sabes qué? Por todos los hombres. ¿Quiénes todos? Vecinos, familia, barrio, ciudad, país, colegas, pastores, líderes, mi iglesia, los estudiantes, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, los gobernantes, los enemigos. Los enemigos. ¿Qué dijo Jesús? Respecto a los enemigos, que oremos por ellos, que los bendigamos y que oremos por ellos. Entonces, si un enemigo necesita mi oración, imagínate el resto, ¿no?
Necesitamos orar por todos los hombres, por todas las personas que nos rodean, por todos. Y hay un grupo específico que luego Pablo pone allí. ¿Por qué? El verso 2, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Es decir, por todo el que ocupe una posición en el gobierno, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, autoridades locales, todas las autoridades que te crean, Fuerzas Armadas, Carabineros, todos ellos deben estar en nuestras oraciones, familia. Y esto no tiene nada que ver con la posición política que el presidente tenga. Si la posición política es o no de tu agrado, ese no es tu problema. Tú tienes que orar por las autoridades. Podemos estar o no de acuerdo con la persona que actualmente está, y es válida tu propia opinión respecto de él. Sin embargo, Dios nos dice que tenemos que orar por él. Y Dios dice que tenemos que orar por todos los que están en autoridad. Porque eso es bueno. Eso agrada a Dios. Y yo creo que todos queremos agradar a Dios, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer es orar por estas personas. Y la razón por la cual tenemos que orar por estas personas es para que nosotros podamos vivir una vida tranquila y sosegada y podamos practicar nuestra fe con piedad y dignidad. Es decir, nuestra oración debe ser: Señor, que las autoridades nos permitan vivir como cristianos sin problemas. Que nosotros podamos vivir en piedad en este país. Que no necesitamos privilegios. No tenemos que pedir privilegios como iglesia, pero sí podemos pedir por la paz para nosotros. ¿Entiendes? Privilegios no. Estado y nosotros no tenemos nada que ver. No nos juntamos. No tienen nada que ver. Iglesia es otra cosa. La iglesia es espiritual, es de Cristo. Y los principios que la rigen no son de este mundo, son celestiales. Nuestro rey está en el cielo. Nuestro rey es Jesús. Sin embargo, el mismo Jesús nos dijo que teníamos que dar a César lo que es de César. Y debíamos ser responsables como ciudadanos también. Es parte de la espiritualidad. Incluso el voto, que a propósito de la elección del domingo, el voto debes someterlo a la voluntad de Dios en tu vida. Y debes orar por eso. Y pedir dirección al Señor, que te dé la convicción cuál es lo que el Señor desea y anhela en eso. Nosotros no nos partimos en varias partes. Somos un cristiano, somos integrales. Siempre. Pero nuestro papel es orar por las autoridades y por los reyes de la tierra para que podamos vivir, no con privilegios, pero sí en paz. Sí podamos vivir en paz, porque esto es agradable, porque es agradable al Señor, que finalmente nos salvó. Ahora, hay un segundo motivo de oración, y creo que es el motivo de oración más importante que nosotros podemos tener, y dar, y hacer. El verso 4. El cual dice quiere, Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, la oración por las autoridades debe tener un componente evangelístico. ¿Se entiende eso? Debemos de orar por la salvación de las autoridades, para que Cristo toque sus corazones, para que Cristo transforme sus vidas. Porque si Cristo transforma la vida de una autoridad, imagínate lo que puede llegar a ser una nación si un presidente teme a Dios. Y hay ejemplos de sobra de eso. Hay ejemplos de sobra. Imagínate lo que Dios puede hacer cuando transforma a una persona que no es autoridad. Por estos días veía a Daddy Yankee, así como despidiendo, ¿lo vieron? En el último concierto. Y es como que él dijo, ok, ahora empieza el Daddy Yankee 2.0, ¿no? Y me entregó a Cristo y todo, y chao, y dejó el escenario. Fue la convicción del Espíritu Santo.
y dijo, ahora quiero vivir para Dios, para Cristo y ser un misionero. Imagínate el impacto que algo así tiene. Imagínate un presidente que conozca a Jesús. Y es triste porque ¿cuál es nuestra oración a veces? Padre, llévatelo luego. Y la oración que Pablo nos pide es, Padre, transfórmalo. Tráelo a Cristo. Tráelo a tu conocimiento. Porque todas las personas, todos, necesitan ser salvos. Y es más, aquí vemos la voluntad de Dios. Dice que Dios quiere que algunos, que todos los hombres vengan al conocimiento, al pleno, sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere que todos se salven. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso el sacrificio de Jesús no fue solo por un grupo selecto, fue por todas las personas. Porque el deseo de Dios es salvar a todos. Pero el que lo recibe simplemente es el que lo va a salvar. Y aquí es importante, siempre debemos de orar evangelísticamente, de manera evangelística, para que la gente conozca a Jesús, porque Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, ¿por medio de quién o por medio de qué podemos ser salvos? Y es importante lo que dice el 4 al final. Vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea, hay una sola verdad que va a salvar a las personas. Hay una sola manera de tener vida eterna. Hay una sola forma en que la gente va a poder ser salva y va a poder ser perdonada de sus pecados. Una sola. Es solo por medio de la verdad. Sin la verdad nadie puede ser salvo. ¿Y cuál es la verdad? Versículos 5 al 7. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Fíjate. O sea, nuestra oración debe ser que conozcan el único camino que lleva a Dios, a Jesús. Que conozcan a Jesús. ¿Okay? Y es un tema muy importante que vemos aquí. En Roma había una gran cantidad de dioses, que es el contexto donde fue escrito esta carta, estaba el Imperio Romano. Ellos tenían cientos de dioses. Y ellos además adoptaban los dioses locales. Los griegos tenían sus dioses por todas partes. La mayoría de los cultos a dioses de los griegos incluían sexo entre todos y había mucho abuso de todo tipo. El mismo emperador también era considerado un dios con su familia. Pero mira lo que Pablo nos dice. No hay 100 dioses, ni 150, ni cada cultura tiene su propio Dios. Dice, no, hay uno solo. Hay un solo Dios. Y como hay un solo Dios, hay solo una forma de llegar a ese Dios. ¿Y cuál es la forma de llegar a ese Dios? ¿Cuál es el mediador válido para llegar a Dios? ¿Cuál es el que media entre Dios y los hombres? ¿Por qué tiene que mediar alguien? ¿Por qué alguien tiene que mediar entre el hombre y Dios? Porque el hombre está en pecado, por lo que ocurrió en Génesis. Por esa razón, nosotros no podíamos alcanzar a Dios así porque nosotros queremos nomás, por muy buena voluntad que hayamos tenido. Romanos 3:23 dice que todos pecamos, todos estamos fuera de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. El problema del pecado se tenía que arreglar. Entonces el gran dilema para Dios era, ¿cómo arreglo el tema del pecado sin bajar mi estándar? Manteniéndome santo. Fue enviando a Jesús. Porque Él era santo, pero tomó el lugar de nosotros. Tomó tu lugar, mi lugar, se puso en tu lugar y en mi lugar, y su sacrificio en la cruz, asumiendo culpa que no era de Él, sino tuya y mía, ese sacrificio en la cruz satisfizo a Dios Padre. Y entonces cuando yo creo en Jesús, Dios me ve a mí
Si yo me arrepiento, obviamente, si yo reconozco a Jesús como mi Salvador personal y me arrepiento de mi condición y voy a Él, Él me perdona. Y de ahí comienza una relación con Dios, recién ahí. Entonces, por eso dice que es un mediador. Cristo es el único mediador reconocido por el Padre, el único autorizado por el Padre para que yo tenga una relación con Él. Nadie más. No un pastor, no un apóstol, no menos alguno de las personas de la Biblia. Es Jesús, solo Jesús, el mediador. Como único Dios, hay una sola forma de llegar a tener una relación con ese Dios, y Dios mismo lo ha establecido. Y me gusta porque dice Cristo Jesús, hombre, hombre, recordándonos que Cristo vino en carne propia aquí a salvarnos. Mira lo que dice Juan, por favor, el Evangelio de Juan. Quiero que lo leamos. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos. El versículo 1 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Versículo 14. El Verbo se hizo carne. ¿Quién es el Verbo entonces? Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego el 17 y el 18. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Maravilloso, maravilloso. Y mira lo que dice el verso 29 de Juan 1. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? Ahí está. Es la única forma en que tú puedes llegar al Padre, a Dios. Y lo más genial es que le puedes decir Padre a Dios. Padre, alguien cercano. No alguien que está arriba sentado con barba blanca como imaginaba yo a Dios antes, que tenía y contaba de los pecados de todos nosotros en una libreta. Es un Padre, ¿no? Un Padre preocupado, abnegado. Un Padre que te dio la vida, pero un Padre que ahora quiere que comprendas cuál es su plan que tiene para tu vida, y tiene un plan perfecto para ti. Y por eso envió a Jesús para que tú ahora puedas tener una relación con Él, y sin que tus pecados sean un problema. ¿Me entiendes? Sin que tus pecados sean un problema para ir a Él. Jesús lo solucionó. Por eso es el único mediador. Nadie puede hacer ese proceso, solo Jesús. No María, no santos, no pastores, no apóstoles, solo Jesús. ¿Ok? Solo Jesús. Único y directo acceso al Padre. Y esto concuerda con lo que Jesús dijo en Juan 14:6. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie. Si no lo hace a través de mí. Eso lo dijo Jesús. Hay gente que me dice, no, yo sí, bueno, no quiero nada con la iglesia, pero sí con Jesús. Ok, Jesús te dice que la única forma de que llegues al Padre es por medio de Él. Ok, la única forma. Entonces, no hay otro medio de poder ser salvo, familia, solo uno. Y
por muy sincera que sea una persona, sin Jesús no es posible. Porque no es la sinceridad, sino en quién crees. Hay mucha gente que sigue otros medios con mucha sinceridad, pero la sinceridad no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es creer en Jesús. El joven rico fue muy sincero cuando fue a Jesús, ¿o no? El joven rico fue con toda su sinceridad y fue sincero a Jesús, pero él se fue sin Jesús, porque él tenía que renunciar a su vida y tenía que dársela a Jesús. Entonces, evidentemente que la sinceridad no va a salvar a una persona, lo que le va a salvar es Jesús. Y el verso 6 nos dice que el sacrificio de Jesús fue por todos, todos, no un grupo selecto, no solo los escogidos o estos o los otros, todos los hombres. Hay suficiente sangre derramada por Jesús para que todos vengan a ser salvos, y la posibilidad está abierta para todos, para todo el que venga. Fue un sacrificio para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el mensaje que Pablo predica, que todos los hombres vengan a ser salvos. Entonces, familia, ora por las autoridades, por todos los hombres, por tus familiares, por los vecinos, y ora para que todos conozcan a Jesús. Ora evangelísticamente. Ora de manera evangelista. Ora por tus autoridades. Ora por quienes te rodean. Ora por todos los hombres. Y la última instrucción es para nosotros los hombres, hombres de género, hombre. Así que todos los hombres que estamos aquí, esta instrucción es directa para nosotros. Por tanto, y esta es una conclusión en el verso 8, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas y sin discusión. O sea, hombres, es tu deber orar. Es un mandamiento que tú ores. Y es un mandamiento que también levantes manos santas, es decir, que tengas una vida santa delante de Dios. Es una orden que no tengamos ira ni discusiones, que no tengamos ningún enojo ni venganza que nos separe de nuestra comunión con Dios. Y ese debe ser nuestro ministerio principal como hombres: orar, orar, orar. Necesitamos orar, estar en oración, permanecer en oración. Nunca va a ser suficiente orar. Al gran evangelista Billy Graham, yo sé que muchos lo ubican, le preguntaron ¿qué haría diferente si volviera atrás su ministerio? Él dijo: oraría más. Oraría más. Nunca es suficiente orar. Siempre la oración es importante. Entonces, familia, mi pregunta al finalizar es: ¿la oración está antes de todo en mi vida? Antes de tomar decisiones, antes de salir, antes de cualquier otra cosa, antes de estudiar mi Biblia, tengo que orar. La Biblia no es un libro de historia que simplemente puedo tomar. Necesito comunicarme con el autor, porque él me tiene que guiar en la lectura, porque él me tiene que hablar. Son palabras vivas, y para que eso pase tengo que orar ante todo lo demás. Oremos por aquellas, hagamos listas de oración con nuestros familiares que no conocen a Jesús. Compartámoslas entre nosotros para que nosotros también oremos por esas personas. Manifestemos esos deseos. Si quieres que tu familiar se salve, danos el nombre, oremos por él, pongámonos de acuerdo y oremos. Pero necesitamos orar porque es ante todo, antes de todo. Y el Señor va a responder las oraciones. El Señor responde todas las oraciones. Piensa cuántos de nosotros somos el resultado de oraciones de madres, de abuelas cristianas, de vecinos, de amigos, de amigas, de parientes,
que oraron por nosotros para que fuésemos salvos. ¿Sabes qué? Yo cuando era bebé tuve, bueno, una infancia la primera infancia fue malísima, en términos de salud, casi estuve al borde de morir varias veces. Y en una de esas mis padres, así como desesperados, fueron a buscar a unos hermanos en una iglesia X. Y esto me lo contaron ellos después. Y oraron por mí. Y alguien dijo que yo iba a servir al Señor cuando fuera grande. Imagínate, estábamos hablando de... Yo era... Casi me muero, estaba muriendo. Y oraron por mi salud. Y después no tenía forma de yo ser cristiano porque yo me fui totalmente del lado de Dios y todo lo demás. Entonces, pero mira cuánta gente estuvo, yo pensaba, orando por mí desde ese momento. Mi madre, cuánto a lo mejor con su cristianismo a medio andar, pero oró por mí. Mi abuela oró por mí. Y fíjate lo que pasó después con los años. Fíjate lo que pudo hacer la oración de gente piadosa que se preocupó de orar. Y el resultado está presente. Y a lo mejor es mi historia, pero es la de muchos de ustedes también. Entonces, ¿por qué ponemos lo que es antes de todo, después de todo? Antes de todo es la oración. Antes de todo es orar. Y yo te animo, y como Pablo dice, te exhorto a que hagas ante todo oraciones en tu vida. Y te animo a compartir con nosotros en la reunión de oración. Y te animo a que te juntes a orar. Y que nos juntemos a orar. Las chicas se juntan una vez al mes a orar. Y necesitamos orar. Y necesitamos ser creativos para orar. Pero necesitamos de orar. Si tenemos que cambiar metodologías para orar, lo vamos a hacer, pero hay que orar. Orar y orar y orar. Y es lo que va a dar el resultado para que la iglesia tu vida sea fuerte y la iglesia también lo sea. Y podamos ver milagros delante de nuestros ojos ocurriendo aquí. Podamos ver personas siendo salvas por la gracia de Dios. Personas que ni siquiera imaginábamos que iban a ser salvas. Recuerdo cuánto oramos por muchos de ustedes, cuánto oramos por cuánta gente y que hoy están aquí. El Señor es bueno, pero necesitas entender la importancia de la oración. Necesitas entenderlo y necesitas aplicarlo ahora en tu vida. Que la oración sea antes de cualquier otra cosa. Que la oración sea lo primero cuando abras tus ojos en la mañana. Que la oración sea, que tu vida sea la vida de oración constante durante el día. Que tú vivas en una atmósfera de oración en tu casa, en tu trabajo y donde quiera que estés, haciendo oración en todo tiempo, por todos los hombres, por todas las personas. Y nunca olvides de orar por el país, nunca. Que nuestro país sea salvo por la gracia de Dios. Vamos a orar, familia. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la exhortación.